Job capítulo 38, versículos del 1 al 11. Job 38, del 1 al 11. Vamos a tratar la manera de tocar todos los puntos que tengo acá. De lo contrario, pues comenzaríamos ahora y terminaríamos. Si Dios lo permite, este miércoles aquí nos vemos con la ayuda del Señor, pero el próximo fin de semana estoy en Oregon, por cierto. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 38. Entonces el Señor respondió a Job. Yo creo que esto debe ser entonces la otra versión, ¿verdad? Entonces el Señor respondió a Job, ahí está, desde un torbellino y dijo, no, en inglés no, ahí sí. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda, mire usted, mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Mire las preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro, y note las siguientes palabras: y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, los ángeles, ¿qué hacían? Ahí dice, para que tengan la idea, mientras Dios creaba los cielos y la tierra, los ángeles se gozaban, los ángeles se alegraban de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y luego sigue preguntando en el versículo 8 hasta el 11: ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó el vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Mire qué poder el de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, aquí nos habla acerca de esto de los ángeles. Los ángeles son seres creados por Dios. Y quiero hablar de esta situación de los ángeles. La palabra ángel o ángeles aparece unas 400 veces en la Biblia. Este pasaje de Job nos habla de que los ángeles gritaban de alegría cuando Dios estaba creando la tierra. Es decir, los ángeles existen desde antes de la creación. No sabemos cuánto tiempo antes, pero si entre las funciones de los ángeles es adorar y servir a Dios, es muy probable que fueron creados hace mucho tiempo antes de la creación. El diablo era un ángel, amados míos. Era un querubín, un ángel especial. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14, se nos da prácticamente del 14 al 19, se nos da una idea de cómo era este querubín grande, protector. Ezequiel 28, 14. No, yo pienso que deja ver. Tú, querubín grande, ¿qué sería? La 60. Disculpe, mi hija linda, yo debería haber escrito eso acá. Eche un vistazo a la 60, por favor. Tranquila, no se ponga nerviosa, mi hija. Ahí está, ahí con esa. Veamos a ver qué pasa.
tú querubín grande, protector. Mire lo que le dice Dios al diablo. Digo, antes de que el diablo se rebelara, ¿ok? Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día, ojo, que fuiste creado. Por eso hemos dicho en varias oportunidades, no me venga a decir que el diablo es el enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos en absoluto. Dios es el Todopoderoso. ¿Ok? No hay nadie que se compare siquiera a nuestro Señor. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Quiere decir que el primer pecado sucedió en el cielo, si esta escena de este pasaje nos habla del cielo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El diablo era hermoso. De hecho, los ángeles, si lo veremos en una oportunidad, se habla de la belleza de los ángeles, ¿ok? Y bueno, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dentro de los ángeles hay jerarquías. Por ejemplo, el jefe de los ángeles se cree que es Miguel y es un arcángel. La palabra arcángel se menciona 2 veces nada más en la Biblia, la palabra arcángel. En 1 Tesalonicenses 4:16, que dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Y luego en Judas 1:9, cuando se nos dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo. El arcángel Miguel también es mencionado en Daniel y en Apocalipsis. Ahora la Biblia nos habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y seres vivientes. En la Biblia aparecen 3 nombres de ángeles nada más. 3 nombres. ¿Alguien se acuerda quiénes son? Miguel, Gabriel y Lucifer. Ok, que fue un ángel. Muy bien, muchachito, muy bien. Ahí están los 3. Pero solamente uno es llamado arcángel, y ese es el arcángel Miguel. ¿Qué aspecto tienen los ángeles? ¿Cómo lucen los ángeles? Los ángeles son seres espirituales, pero tienen la capacidad de aparecerse en forma humana. ¿Ok? Ángeles se le aparecieron a Abraham y comieron con Abraham, de acuerdo a la escritura. Los ángeles nunca se han aparecido en forma de mujer. Lo repito, los ángeles nunca se han aparecido en forma de mujer. Y me voy a ahorrar la otra cosa que iba a decir, porque tiene que ver con lo contrario de los ángeles, pero no voy a hablar de eso porque, Dios mío. Ezequiel vio querubines con alas. Se cree que los querubines son los que guardan la santidad de Dios, porque son los que puso querubines cuando echó a Adán y Eva del huerto del Edén. Satanás era un querubín, ¿se acuerda usted? Isaías vio serafines que tenían 6 alas. Con 2 alas volaban, con 2 cubrían sus rostros y con otros 2 cubrían sus pies. Para que tenga una idea de esto. Sinceramente, algunas de estas definiciones, así como las concibe nuestra mente, podrían causar miedo en realidad. Es decir, ángeles con pies, con rostros, con voces. En la Biblia, cuando se aparecieron los ángeles, nunca se aparecieron en forma de mujer, si usted recuerda, eran varones. El profeta Daniel, por ejemplo, nos da una descripción del ángel Gabriel.
en Daniel capítulo 10, pero se lo voy a leer porque no tenemos esa versión en la traducción en lenguaje actual y quiero que le ponga atención. Dice: de pronto miré a alguien parecido a un hombre. Estaba vestido con ropa de lino, tenía puesto un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal amarillo. Mire cómo lo concibió Daniel. Y su cara tenía el brillo de un relámpago. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus brazos y sus pies brillaban como metal pulido. Y hablaba tan fuerte que su voz sonaba como el murmullo de mucha gente. Se trataba del ángel Gabriel. Cuando tuve este sueño, yo estaba solo, pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse. Hasta yo mismo me puse pálido de miedo y sentí que me desmayaba. Imagínate, ante la presencia de un ángel. Los ángeles no mueren, no se casan, les cuento, y siempre tienen nombres de hombre. Los ángeles no son omnipresentes, no son omniscientes ni tampoco omnipotentes. Y los ángeles también demuestran emociones, como por ejemplo cuando Dios creó la tierra, estaban alegres, estaban llenos de regocijo. ¿Cuántos ángeles hay? Apocalipsis 5, versículo 11 y 12 nos dice: entonces volví a mirar y oí las voces. Apocalipsis 5, 11 al 12. Y miré, bueno, yo tengo aquí, entonces volví a mirar y oí las voces, de miles de millones de ángeles. ¿Cuántos son esos? Un montón. Son un montón. Ahora, se cree que en el cielo Satanás, el diablo, engañó a la tercera parte de los ángeles. Se cree, es un versículo esporádico. No tenemos un versículo exacto que nos diga que el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles, pero en Apocalipsis 12, ahí cerquita, nomás el capítulo 12, versículos 3 y 4 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Es el único versículo que nos da una idea que es muy probable que Satanás, el diablo, haya engañado a la tercera parte de los ángeles que Dios mismo había creado. Es decir, si el diablo pudo engañar a los ángeles, bueno, se engañó a Eva, ¿verdad? En el huerto del Edén, había engañado a los ángeles. Entonces, pues, esto significa que ellos tienen la libre voluntad de poder decidir, ¿verdad?, qué es lo que hay que hacer, y ellos siguieron el engaño de Satanás, el diablo. Ahora, sabemos, hermanos, que cuando la gente habla de ángeles buenos y habla de ángeles malos, a lo que se está refiriendo es a ángeles de Dios y a demonios, que es la contrapartida. 2 tipos de ángeles: los que sirven a Dios y los ángeles que sirven al diablo. Ángeles que permanecieron en el cielo y ángeles caídos. Ahora, unos son llamados santos ángeles y los otros son llamados demonios. Dentro de los demonios hay 2 tipos de demonios. Hay unos demonios que andan sueltos. Y otros que están encarcelados. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. En prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Hay ángeles que están aprisionados. En Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, hay demonios que están sueltos, pero también hay demonios que están en prisiones. No todos los demonios andan sueltos.
¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero bueno, ahora los ángeles son mensajeros. Los ángeles, a través de toda la Biblia, Dios lo utilizó como individuos para mandar mensajes de diferentes maneras, de diferentes formas. En el idioma original, en realidad, ángel significa mensajero. Y la primera, quiero ver, ¿alguien por casualidad se acuerda más o menos cuándo fue la primera vez en la Biblia que aparece un ángel? Si alguien se acuerda, sin buscar en San Google. No. A ver. No. Jacob tampoco. Ángeles que subían, no. En el jardín, no. El querubín, ese es el querubín, ¿verdad? Bueno, fue con Agar en realidad. Ok, fue con Agar. Y bueno, pues verá, estamos hablando de la primera aparición cuando un ángel habló fue un pasaje interesante en Génesis capítulo 16. El ángel de Jehová junto a una fuente de agua, y ahí tenemos esa primera aparición de un ángel que habla con una persona y dice qué es lo que Dios le manda a decir. Ángeles también llegaron a Sodoma y a Gomorra para advertir a Lot que las ciudades serían destruidas. Ángeles se le aparecieron a Abraham, se aparecieron a Isaac, se aparecieron a Jacob, a Daniel, a Isaías, a Gedeón y a muchos más. Se le aparecieron a Jacob. Ahora quiero mencionar 10, no 10, tal vez un poquito más, que si mal no recuerdo, pero las principales apariciones de ángeles en la Biblia. Principales, porque ángeles aparecieron de diferentes formas, diferentes maneras. Y bueno, las principales, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, esto lo hemos estudiado, en una oportunidad que Jacob venía hacia una ciudad que se llama Mahanaim. ¿Y sabe qué dice la Biblia que vio Jacob? Un campamento de ángeles. Imagínate cómo habrá sido eso. Campamento de Dios es este, dijo Jacob. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Esa es una de las principales apariciones de los ángeles en la Biblia. Otra aparición importante de ángeles fue cuando un ángel estuvo en el horno de fuego. ¿Con quién? Con Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Se acuerda? Que vio a una cuarta persona. El rey dijo: ¿quién es eso? Era un ángel que estaba con ellos. Hubo otro ángel que se encargó de cerrar la boca de los leones. ¿Con cuál profeta? Con Daniel. Fue un ángel el que cerró la boca de los leones. Imagínate, leones. Hubo un burro que vio un ángel, ¿se acuerda? En el caso de Balaam, que se echó debajo de Balaam y el burro alcanzó a verlo. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos varios de ellos. El ángel Gabriel, por ejemplo, es uno en la anunciación del nacimiento de Jesús. Otro ángel se le apareció a José también. Y uno de los pasajes que a mí me fascina mucho cuando usted quiere, juntamente con el de Mahanaim, pero cuando usted quiere imaginar ese momento tan glorioso que fue cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores que velaban. ¿Sabe por qué razón? Porque dice que una multitud de ángeles, por eso es que les dio miedo, una multitud de ángeles que aparecieron a los pastores, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero una multitud. Imagínate, si uno asusta una multitud. Y cómo yo me hago cantidad de preguntas, ¿verdad? Yo digo, bueno, y esta multitud de ángeles, claro, ellos están sometidos a Dios. Son ángeles que a lo mejor Dios dijo: vayan por favor y anuncien las buenas nuevas, que mi hijo ha nacido. Y eso fue lo que sucedió en ese entonces. Hay otros pasajes por ahí que están un poquito, que no mucho se les presta atención, pero ¿sabe usted que después de la tentación de Jesús, dice la Escritura que los ángeles le servían? ¿Usted se acuerda de eso? Eso dice, después de la tentación, que los ángeles le servían. ¿Cómo habrá sido eso?
Pero eso dice la palabra. Luego hay otra porción de la escritura que también me encanta. Es cuando Jesús estaba en Getsemaní, cuando estaba pidiendo si fuera posible pasar de él esa copa. Dice la escritura que el ángel vino y fortaleció a Jesús. Eso dice esa palabra. Luego aquellos ángeles que estaban en el sepulcro con vestiduras blancas, diciéndole a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ángeles también. El ángel que libertó o que liberó a Pedro de la cárcel también, ¿se acuerda? Este es un pasaje lindísimo también de la palabra. Me encanta también en la ascensión. Hermanos, es que mira, yo pienso que la resurrección indiscutiblemente, pero fíjate, en la muerte de Cristo en la cruz, los discípulos estaban viendo de lejos qué es lo que estaba pasando, pero en realidad, claro, fue la fuerza de Jesús, el soporte de todo lo que habían hecho. No había dormido toda la noche, estuvo en 6 juicios, como hemos estudiado, y fue una cosa tremenda. Y ellos estaban viendo eso hasta que llegó, murió a las 3 de la tarde. Aparece José de Arimatea con Nicodemo, piden a Pilato el cuerpo de Jesús, les entregan el cuerpo, se lo llevan, le ponen las 100 libras de perfume, lo envuelven en sábanas, todo eso. Y luego las mujeres que fueron, pero de decir que vieron a Jesús salir del sepulcro para resucitar, no lo vieron. Pero la ascensión, hermanos, en Hechos capítulo 1, si dice que Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y hablando estas cosas estaba Jesús cuando dice que comenzó a ser alza. ¿Se puede usted imaginar que está escuchando a Jesús y de repente mira? Eso sí lo vieron ellos, que Jesús comienza a subir, y la mirada de todos ellos viéndole al Señor partir hasta que lo cubrió una nube, y aparecen un par de ángeles diciendo: varones galileos, a este Jesús que ustedes miran subir, le verán bajar también. Imagínate qué escena. ¿Cómo cree usted ese empoderamiento de los apóstoles de haber visto ese momento tan especial y ser confirmado por los ángeles? Ahora, 2 cositas más. Una de ellas es el hecho de que en la iglesia primitiva tenemos nosotros acción, ángeles en acción, trabajando, como el caso de Pedro, esto, lo otro. El libro de Apocalipsis está llenísimo de la acción de los ángeles, incluyendo las plagas, las copas, las trompetas. Todo eso, vemos ángeles por grandes cantidades haciendo la obra del Señor. Y hay un detalle que es bien curioso, especialmente en el Antiguo Testamento, y es cuando usted lee la palabra o la expresión el ángel de Jehová. Mucho se habla de una teofanía o una cristofanía, que es una manifestación de Jesucristo preencarnado. Es decir, Jesús se apareció antes de su encarnación. ¿Cómo saber si era Jesús? No sabemos en realidad. Algunos estudiosos dicen que cuando dicen y se apareció un ángel de Jehová, entonces significa eso, un ángel de Jehová. Pero que cuando dice se apareció el ángel de Jehová, que entonces puede referirse a una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. Por ejemplo, cuando 3 ángeles visitaron a Abraham, se cree que esa era el Dios mismo de la gloria que había descendido y que estaba visitando en ese momento a Abraham. ¿Cuántas veces Dios ha puesto ángeles a nuestro alrededor sin que nosotros nos demos cuenta? Un ángel no necesariamente, hermanos, va a aparecer en nuestros días como nosotros lo concebimos. En el tiempo de la iglesia primitiva, en los tiempos de Jesús, indiscutiblemente no podían aparecerse como cualquier persona
aunque podrían haberlo hecho, pero la idea era causar un impacto de que lo que estaba sucediendo en ese momento preciso era algo sobrenatural. Por eso es que les causaba tanta impresión, porque eran criaturas brillantes las que se aparecían. Pero si los ángeles han sido creados para el servicio de los que seríamos herederos de la salvación, ¿cuántas veces un ángel nos habrá ayudado en alguna situación en un momento determinado? Dígame usted, ¿cuántas veces? Yo me acuerdo que una vez, estudiando todas estas cosas, yo comencé a escribir momentos complicados, situaciones complicadas en mi vida, donde solamente Dios con usted. E hice una gran lista. Y repito, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y nos ha guardado y nos ha cuidado porque su promesa está ahí. Es muy probable que usted no recuerde o diga, porque verá, difícilmente alguien dice, yo venía caminando y de repente apareció un hombre con vestiduras blancas y brillaba y esto, y le pregunté cómo se llamaba y me dijo Miguel y me ayudó. Eso no lo vemos. Pero hoy en día, por ejemplo, ¿recuerda usted aquella porción de la Escritura cuando unos discípulos de Jesús iban camino para Emaús y Jesús se les apareció? Se les apareció, ¿y qué dicen los discípulos? ¿Eres acaso tú el único forastero? ¿Qué significa eso? Que cuando los discípulos vieron a Jesús, vieron la apariencia de cualquier persona. No lucía como que era Jesús, y era Jesús caminando con ellos. ¿Qué cosas habláis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fue la pregunta. Ellos dijeron, ¿acaso eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que ha pasado aquí en Jerusalén? Y le comenzaron a contar la historia, hasta que ellos notaron algo diferente en Jesús. Lo invitaron a quedarse. Jesús come con ellos, le ruega que se quede y el Señor sigue su camino. Han habido ángeles en nuestra vida que nosotros no hemos estado pendientes de eso. Yo pienso que seríamos mucho más agradecidos, hermano, con el Señor al darnos cuenta cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha cuidado en un momento determinado. Yo me acuerdo, acordándome de mis tiempos, hace muchísimos años, en medio de la gran violencia que vivía mi país, pero violencia terrible, tremenda. Y resulta que yo había ido a visitar a Miriam, que era mi novia, imagínense, hace como 4, 5 décadas ya. Y bueno, pues usted sabe, ¿verdad? Yo llegaba a visitar a Miriam y la suegra pues se metía al cuartito para dejarnos un poquito de privacidad a nosotros, ¿verdad? Y tratábamos la manera pues de no ser tan ruidosos ahí mientras conversábamos. Pero claro, yo andaba en mi carro y ella vivía en un pasaje. Y había, bueno, es que le digo, hermano, a veces uno piensa y dice, abuela, que hay gente que es mala en realidad. Y malos y gente mucho más mala. Y me acuerdo que esa noche, eran casi las 10:30 de la noche, cuando salí de la casa de ella. Yo era el copastor de la iglesia, pues el pastor de los jóvenes, el director del colegio de teología, era todo lo que usted quiera. Y cuando salgo, me habían ponchado las 4 llantas del carro. Las 4. A esas horas de la noche, hermano. Mira, en mi país a esa hora, estoy hablando de 1900, ¿qué? A saber, ¿qué? 80, 82 por ahí. ¿Quién andaba? Nadie. Solo yo, ¿verdad? ¿Qué hacía? Ni modo que me iba a regresar donde ella para decir, ¿me puedo quedar a dormir aquí? ¿Qué hacía? No habían celulares en ese entonces. ¿Qué hace usted?
Jamás se le puede ocurrir que va a salir y no puede subirse a su carro porque tiene las 4 llantas que no funcionan. Y comencé a caminar. Y hermanos, yo les aseguro, jamás había orado yo en mi santa vida. Jamás había orado como en ese momento. Porque, le repito, en mi país había gente muy mala en ese tiempo. O sea, amanecía, además que no era el camino desde ahí hasta la iglesia donde yo vivía era largo. Hasta que paró un vehículo. Imagínense usted. Y me dijo, disculpe, ¿le puedo servir en algo? ¿Y usted qué contesta? En ese momento usted dice, ¿qué será este hombre? ¿Qué quiere? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y le digo, mire, yo soy pastor, pero fíjate que me pasó una situación ahorita con mi carro. Entonces me dijo, mire, yo sé, me dice que aquí uno no desconfía de la gente, sino que del tiempo. Pero me dice, yo voy en esa dirección. Si usted quiere que yo lo lleve, yo con mucho gusto. Y yo dije, de todas maneras, lo que no me va a pasar en el carro me puede pasar en la calle, ¿verdad? Y me subí al carro y el hombre atentísimo, amable, me dejó, le hablé del evangelio en todo el camino. Y me dijo él, muchas gracias, qué bonito lo que usted dice, que esto, lamento mucho lo que le ha pasado, que aquí, que allá. Y ya le invité a venir a la iglesia. Me dijo él de que el domingo iba a estar ahí. Jamás en la vida yo lo volví a ver a esta persona. Y luego el tío Meme fue el siguiente día y fuimos a recoger el carro, ¿verdad? Y toda la situación. Pero te digo, y esto que yo tenía, ¿qué? 20 y pico de años en ese entonces. Y cuando yo comienzo a escribir momentos, situaciones, circunstancias, yo les he contado a ustedes una vez en Costa Rica. Me pasó buscando una familia y andaba con hermano Carlos Navarro en ese lugar. Yo no sabía dónde estaba. Se nos dio la noche buscando una familia en ese lugar. Y de repente cuando salimos ya a querer agarrar un taxi, una señora en una casa llena de rejas dijo, disculpen señores, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Y le dijimos, no, pues nosotros venimos a visitar. Dice, miren, tengan mucho cuidado, aquí matan a la gente. Y dijimos, excuse me. Y dijo, sí. No, pero estamos esperando un taxi. Dijo, aquí nunca va a pasar un taxi. Los taxis a este lugar no llegan. Ay, hermano. Le digo, si es que yo he andado en unos lugares donde yo digo, ¿y qué ando haciendo aquí, por amor de Dios? Usted. Y luego, para colmo, porque el diablo es así, de repente aparecen unos muchachos por ahí. Y cuando nos encontramos con Carlos Navarro, hablamos de todas estas cosas. Encontramos unos muchachos, pero de esos que, ¿verdad?, solamente se miran en películas, pues. Y hermanos, créanme, apareció un taxi. Y el hombre nos dijo, señores, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? El señor del taxi. Y le dijimos, no sabemos. Y nos subimos al taxi y el hombre me dijo, mire, a ustedes Dios los ama, porque a este lugar no viene nadie. Yo traje una señora porque acaba de salir del hospital y lo pensé un montón de veces para venir a este lugar, pero por tal de hacerle favor a la señora es que yo he venido acá, porque aquí no entra. Hermano, nos subimos al taxi. Yo creo que Dios mandó un ángel para nosotros en ese momento, definitivamente. Y así por el estilo, situaciones en la vida que nosotros pasamos desapercibidas muchas veces, donde Dios ha estado ahí. Yo les he contado también a ustedes de un familiar mío que tenía un taxi allá en mi país, llenísimo de versículos bíblicos, por fuera y por dentro. Y este hombre, es que hermano, mire, 6 de la tarde, 7 de la noche, nadie caminaba por unas calles ahí en mi país. Nadie. Por eso es que digo, ¿verdad? Cuando yo escucho personas que no les gusta cómo está mi país ahora, la verdad le digo, no sé, no entiendo en realidad. No lo entiendo. Y bueno, y entonces dice mi familiar que una señora se estaba muriendo a la par de él, ahí una vecina.
y que necesitaba llevarla al hospital o se moría. Y el hombre decía, pero es que ¿cómo? Me van a matar, me van a matar si yo voy con usted. Pero dice que vio tan mal a la señora que le dijo, está bien, vamos. Fue, llevó a la señora, la dejó en el hospital. Saliendo del hospital, él venía para su casa cuando lo paran unos hombres armados. Y dijo él, va, cabalmente lo que no quería que sucediera. Y allá pues y si no paraba, mijo, era peor todavía. Lo pararon. Usted no, otro problema que teníamos en mi país es que usted no sabía quién lo había parado, porque los dos se vestían igual, precisamente para confundir a la gente. Y lo pararon. Y él se para y dice que él solo se encomendó al Señor nada más y dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta aquí llegó el río. Y dice que uno de los hombres que tenía las armas le dijo al compañero, te dije que pararas un taxi que no trajera pasajeros. ¿Para qué paraste este? Váyase, señor, le dijo. Y él se fue. Y dice que él venía pensando, me metieron a alguien, me metieron un muerto aquí, porque yo no traigo a nadie. Y él se fue con ese pensamiento hasta que llegó a su casa. Y llegó a su casa y se bajó del taxi y fue a buscar en la parte de atrás. Y no había absolutamente nadie en la parte de atrás. Y mi hermano, si el hombre lloraba cuando me lo contaba. Y me decía, David, Dios me puso a un ángel. Eso fue lo que estas personas vieron. Dios me puso a un ángel. De lo contrario, me hubieran matado. Hermanos, historias como esas. Historias como esas. Es que una cosa increíble, pero increíble. Recuerdo que estábamos en una casa de oración con una persona que todavía nos vemos cuando, lo digo, platicamos pues de vez en cuando, pero era parte de nuestra casa de oración. Y un día lo llevaron a un lugar que se llama Los Planes de Renero. El hombre tenía una empresa y estando allá lo llevaron, le pusieron la pistola en la cabeza y le dijeron, queremos que le hables a tu esposa y esto y lo otro y aquí y allá y nos entregues esto, y si no, pues te vamos a matar a ti, vamos a matar a no sé qué, vamos a matar a no sé cuándo. Y le habían puesto una venda en los ojos y él dijo, de repente ellos comenzaron a pelear entre ellos mismos. Ahí viene no sé quién, viene no sé cuándo. Y de repente no se escuchaba ningún ruido y el hombre con la venda en los ojos y no sabía qué es lo que estaba pasando. Y era casi la medianoche en un lugar bien lejos que llamamos Los Planes de Renero. ¿Qué hacía él? Dijo, ¿y si están aquí todavía? ¿Y si me quito la venda? Y me matan, porque todo era matar, hermano. Allá en aquel entonces era matar, matar. Eso era lo único que se escuchaba. Matar, 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 matar. Al menos pues que algunas personas vivían en esos lugares de gente rica, donde nunca tuvieron un percance como esto. Y dice que él orando. Y dijo, Señor, en tu nombre. Y se supone que habían visto a otra persona y él se quita la venda y no había nadie. Medianoche. No había nadie. Y dice él que asustado comenzó a correr. Y el hombre que iba corriendo y corriendo, y aparece un carro a la medianoche. La misma historia. Señor, ¿y usted qué hace acá? Es que unos hombres me agarraron. Súbase, Señor, súbase. Y el hombre iba tan asustado. Dice que lo llevó a la casa y le dijo, mire, Señor, yo lo quiero recompensar por esto que usted ha hecho. Mire, yo he estado orando, pidiéndole a Dios, rogándole al Señor que me ayude. Y le dijo, mire, yo traje a mi mamá, le dijo, al hospital y la acabo de dejar ahí. Pero yo venga mañana, dice él, jamás en la vida lo volví a ver, nunca más. Hermanos, el problema de todo esto es que nosotros no podemos caminar por la vida buscando ángeles, ¿me entiende? No podemos hacer eso. Yo me acuerdo que una vez yo le dije a una hermana que me dijo, pastor, cuando usted predica yo le veo una cosa blanca. Y le dije, hermana, es mi pelo blanco lo que usted está viendo, el reflejo de las luces. No podemos nosotros andar con esas cosas de que a lo mejor este es un ángel. No, hermano, no podemos andar buscando ángeles. Pero una cosa sí le digo, en momentos determinados, momentos de peligro. Ahora, un consejo a los jóvenes. No me venga a decir usted que se viera a meter a un antro el fin de semana. Señor, que tus ángeles me cuiden. Los demonios lo pueden cuidar tal vez para que no le pase nada. Pero estoy hablando de situaciones que lo ameritan. Situaciones
en circunstancias específicas, en momentos donde solamente Dios con usted. Y bueno, los ángeles son precisamente esos seres divinos que están ahí. A los ángeles no se les debe adorar nunca, porque Dios, Jesucristo, es el único digno de alabanza y de adoración. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La presencia de Dios ha sido prometida para nosotros, sus hijos. Ha sido prometida, y obviamente nosotros debemos tener mucho cuidado donde caminamos, donde andamos, y pedir al Señor que nos guarde, especialmente cuando estamos haciendo su obra, cuando estamos predicando su evangelio en lugares donde es complicado, donde es difícil, y solamente Dios con usted en ese tipo de situaciones. Vamos a continuar la próxima semana con este tema. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita, te damos gracias por el ministerio de los ángeles, estos seres especiales que te adoran, que te alaban, que te exaltan día y noche. Señor, hay profetas que vieron a los ángeles. Y te damos gracias por todos aquellos momentos en nuestro diario vivir, donde hemos sido testigos, Señor, de personas que tú has mandado para cuidarnos, para guardarnos. Gracias, Señor. Mostramos nuestra profunda gratitud y entendemos también que aunque sean instrumentos tuyos, el único digno de adoración eres tú. Y a ti te damos la honra y te damos la gloria. Señor, aquí en esta oportunidad tenemos personas de diferentes trasfondos que hemos estado en una gran cantidad de situaciones de peligro, donde solamente tú con nosotros, y nos has guardado. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias especialmente por aquellos momentos donde no le hemos dado la importancia y creemos que ha sido una casualidad que salimos de un lugar, cuando fuiste tú quien envió a sus ángeles para guardarnos. Gracias te damos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón y usted me dice: pastor, yo necesito a Dios en mi vida, esta tarde es un buen momento para que usted le abra su corazón a Jesús y le diga: Señor, te pido perdón por mis pecados. En este día yo abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma. Reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario a mi favor, y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa en este día. Ahora te pedimos la bendición tuya, Padre, por esta semana que estamos comenzando. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo estén con nosotros. Permite que nuestro diario vivir, Señor, sea de tu agrado. Que podamos adorarte, exaltarte en cada paso que damos. Bendice nuestras familias, bendice nuestro trabajo, bendice nuestra salud. Gracias por todas tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe. Nos miramos este próximo miércoles con la ayuda del Señor. Bendiciones. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal, y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.